el enfoque orientado a objeto, a identificar características comunes, a establecer características que no son tan comunes y eso obviamente me va a generar otra entidad, a identificar elementos, a identificar cuando las características principales se vuelven plantilla, se vuelven clase y cómo genero yo esos objetos. Entonces, llegar hasta ese punto de entender cuando, cómo modelo yo mi clase, entonces ahí el camino es un poquito largo a nivel de que si yo no he programado nunca, obviamente mi habilidad de percepción o de abstracción, porque realmente ese es el nombre que se le da a esa capacidad de poder obtener de la realidad lo que se necesita, esos parámetros, esas mesuras, se le puede hacer un poco complicado a los muchachos. Entonces, por eso siempre les he dicho a los que ya tienen cierto de conocimiento que, que lo agarren un poquito con pausa para tratar de que todos estemos siempre al mismo nivel. Estamos atrasaditos con las evidencias porque ya nos dimos cuenta que esta última, al menos la parte de lo que son la evidencia de historias de usuario, es muy larga y muy completa. Entonces estoy revisando plantilla por plantilla, especificación por especificación. Entonces nos damos cuenta que a medida que yo voy haciendo, me van surgiendo otros nuevos casos de uso. Porque yo describo un proceso dentro de otro proceso, obviamente tengo que reflejarlo en el diagrama. ¿Y cómo lo reflejo en el diagrama? Con un include o con un extend, dependiendo de la relación que exista de ese proceso. Y entonces, obviamente, me toca modificar mi diagrama de casos de uso. De igual forma, en la especificación detallo actores que no los he representado en el diagrama. Entonces, a medida que vamos corrigiendo es que nos vamos a dar cuenta que ese diagrama final ya de nuestro proyecto de casos de uso es grande, porque ustedes están claros qué es lo que quieren, que eso es una gran ventaja que han tenido al menos todos tus compañeros, que aunque a veces no somos muy duchos, no están muy diestros en esta parte de la programación, al menos la práctica del análisis sí se ha dado cuenta de estar claro en lo que desean o al menos lo que el cliente ha manifestado a nivel de programación. Y eso obviamente hay que reflejarlo. Es allí donde entonces se presentan esas dificultades de esa capacidad analítica que realmente es lo que te va a permitir documentar y ahí generar estos artefactos que simplemente son la evidencia. Porque obviamente que el que tenga habilidades de programación puede hacerse sin dar mucho tiempo a nivel de programación una página tomando plantillas viejas, modificando algunas existentes. Pero realmente cuando tú tienes que demostrar que toda esa capacidad que tienes tú para poder hacer ese desarrollo ha sido años invirtiendo en tu preparación, han sido años de que has revisado, que te has documentado y cómo demuestras todo ese valor agregado que tú le estás dando a cada producto que generas en tu desarrollo es simplemente a través de los documentos físicos o digitales ya en este caso. Es a través de estos artefactos. Entonces, por eso siempre cualquier norma que te hable de calidad en el desarrollo de software, lo primero que te dice es documenta. Documenta porque la única forma de... Es algo así como, ay, bueno, y los médicos del área de la salud, ¿por qué cobran tan caro si atienden tan rápido a una persona? Obvio, para llegar al estado de conocimiento en el que está ese médico, tuvo que invertir mucho tiempo, recursos, y eso, ¿cómo lo demuestra? En los reportes que ellos generan a nivel de, en este caso ahora, interfaces de plataforma de salud. Pero es esa parte donde también nosotros caemos a nivel de tecnología y de desarrollo como en ese vacío. Cualquiera puede, ay, mire, yo necesito que me hagas un blog. Ah, bueno, el blog, ¿cuánto puede cobrarte una persona de desarrollo para hacer un blog? 2, 3 millones por hacerlo rápido, así una cosa súper sencilla que nada más monte la imagen y listo. Dame el enlace. Un blog, no importa en cualquier plataforma. Pero esos blogs se pueden hacer hasta en WordPress. Y yo por lo menos cuando intenta es que quiero un WordPress para eso, yo normalmente le digo, vea, la verdad a mí me da pena presentar eso, pero por instalárselo le cobro 300.000 y le doy una ruta para que usted mire a través de YouTube cómo configurar su WordPress con lo que lo quiere. Entonces hay unos que dicen, ay no, usted hágame todo, pues ya hacer yo todo sí vale, pero le queda más fácil es que yo le deje la parte técnica
y usted por adelante se guía solito. Pero es Entonces, que es esa... yo Sí, no Roche. trato solo de ganar yo, sino de hacer ganar al cliente. Pero lo que pasa es que desde el punto de vista de negocios, puede hacer que tu cliente esté iniciando y que tal vez su tiempo de recurso de intelecto, por decirlo así, de manejador y de gestor de negocios, lo invierta en impulsar a su empresa con la forma que él conoce. Esta parte tecnológica tal vez no sea su lado fuerte, entonces perder 3 4 porque imagínate, va a tener que prepararse, capacitarse, aprender. Eso puede ser un tiempo que para él es muy valioso haciendo otras cosas. ¿Qué prefieren esas personas a nivel de desarrollo? Que otro simplemente haga el mantenimiento, haga la instalación y monte todo No, como no él sí, quiere. profe, pero lo que pasa es que también uno tiene que evaluar a las empresas que están iniciando. Yo, por ejemplo, cobrarle unos 3,5 millones es hacerlos quebrar prácticamente porque es la inversión. Sí. Entonces, Entonces, se les va a hacer costoso, pero si uno les dice, venga, le va a cobrar solo 300,000 pesos por hacerle lo básico, que es comprarle un hosting, ponerle un dominio, instalarle lo que necesita para arrancar y que él lo configure a su gusto, pues ya con el tiempo, pues entonces eso es lo que el cliente ve, que de inicio pues como que uno trata de tenderle la mano y no reventarlo arrancando. Sí, porque un ejemplo, si hablamos ya de cobrarle 3,5 millones, ya el cliente va a decir que es costoso y que él va a tener que hacer una inversión anual de 135, que es lo más económico en hosting. Entonces se marean de una vez porque la gente no quiere invertir en tecnología. Pero entonces si uno se la plantea fácil, que es decirle, vea, yo le hago las instalaciones básicas, se lo dejo andando, que pues para eso se necesita cierto conocimiento, pero para que usted cuadre su WordPress, que es lo que quiere, pues usted lo va cuadrando a su gusto con el tiempo. Entonces ya empiezan a decir, por ahí sí. Entonces ahí es donde uno dice, pues uno siempre trata de buscar clientes y lo mejor para el cliente, porque un cliente contento trae a otros. Y sí, esa filosofía a mí me ha funcionado. no, y es que es el deber ser, Roger. Es el deber ser porque en todas las profesiones, porque obviamente nosotros todos estamos prestos, al menos en esta área de tecnología, es todo de servicio. Y si un servicio, el voz a voz, se riega, que no ha sido satisfactorio, obviamente que no solo vas a perderlo a él, sino muchos posibles clientes, muchos potenciales clientes. Y sabemos que ahora va en mucho en crecimiento todo esto de los emprendimientos. Y los emprendimientos se quieren hacer notar, se quieren hacer ver. Y entonces, ¿qué forma lo hacen? Bueno, digitalmente lo ven a través de una publicación, puede ser un blog. WordPress se ha prestado para muchas cosas y en realidad no es tan complicado la parte de la configuración y las personas dedicando su tiempo lo pueden hacer. Pero entonces esa parte de esa formación de valores, de lo que llaman ellos habilidades blandas a nivel empresarial, es lo que se está buscando ahora. Porque así como tú hablas de eso, de que hay que apoyar al compañero, también podemos conseguir en el mercado quien piense todo lo contrario. Y entonces esos son los que crean la mala fama de aquellas personas que están, en este caso, en este entorno de desarrollo. ¿Y qué es lo importante? Que seamos pioneros, que usted, así como tú, los compañeros con los que vamos a trabajar y con los que espero que en el favor de Dios terminen su formación, sean en ese caso precursores de todo de esa buena práctica en lo que es el servicio y desarrollo de la tecnología, porque la idea es que esté a la mano de todos y nosotros simplemente podamos tener como quien dice, nuestro sustento basado en el buen desarrollo de lo que representa para nosotros la tecnología y el empleo de nuestro conocimiento. Entonces, si no tenemos inconveniente hasta el momento con la parte de las evidencias, porque ya veo que lo que nos falta es tiempo para terminar con lo que estamos pendientes, vamos a darle una ojeada a lo que hasta ahora hemos evaluado, hasta ahora la fase en la que estamos nosotros en nuestra formación, y iniciaremos entonces la semana que viene con, en este caso, la siguiente actividad de este nuevo proyecto. Ok. Nos recorremos, permíteme compartir, recorremos entonces nuestra ruta de aprendizaje.
Aquí estamos, territorio, ya estamos en la fase de análisis, culminamos proyecto 1, estamos en la actividad de proyecto 2 e iniciamos ya nuestra primera actividad de aprendizaje de lo que representa nuestro segundo proyecto. Permíteme minimizar el video para tener un mejor audio. Y en nuestra segunda guía de aprendizaje, entonces revisamos dónde estamos en este momento. Seguimos en la fase de análisis, estamos en la actividad del proyecto que representa, fíjate, especificar el modelo conceptual. Todo lo que representa modelo significa graficación. Todo lo que representa modelo significa análisis y establecer ese diagrama que va a representar esas actividades con las que estamos trabajando. Y estructurar la propuesta técnica del proyecto de software. Entonces, esto es lo que se pretende cuando culminemos esta actividad 2 del proyecto. Entonces, iniciamos con nuestra actividad número 1, que corresponde a elaborar diagramas de documentación de casos de uso, historias de usuario, de acuerdo con el refinamiento de los requisitos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de refinamiento ya estamos hablando de mejora a esa primera aproximación que tuvimos en la actividad 1 de proyecto a realmente con la información que tenemos hasta el momento, cómo va a ser esa propuesta con la cual nosotros vamos a dar solución a esa inquietud o a esa necesidad que tiene la empresa o el área donde estamos proponiendo nuestro proyecto. Esta evidencia estaba compuesta de 4 actividades, esta actividad estaba compuesta de 4 evidencias. Nuestra primera evidencia se basó en el foro donde debíamos responder estas 3 preguntas sobre el lenguaje unificado de modelado. ¿Cuál es su importancia? ¿Cuáles son los diagramas que UML emplea para hacer estas representaciones? Basándonos siempre en mostrar un modelo o una vista de los elementos o símbolos que se utilizan en cada tipo de diagrama. Y obviamente qué herramientas de software podemos emplear para hacer los diferentes tipos de diagramas. Nosotros ya hemos trabajado con Lucidchart, con DiagramNet, con StarUML, que en este caso se les recomendó para que descargasen si tenían forma de manejarlo dentro de sus computadores. Esa es nuestra primera evidencia. Nuestra segunda evidencia nos menciona ya hablar de lo que son las plantillas de casos de uso. Mis casos de uso ya sabemos que es un diagrama de UML que me va a representar a mis actores, es decir, a la persona, recurso humano, que va a interactuar con mi sistema, que va a interactuar con mi software o con mi plataforma. Y obviamente esa interacción está basada en unas funciones específicas que cada uno va a desarrollar. Mi diagrama de UML lo que pretende es identificar a estas personas llamadas actores y cada una de las funciones que ellos van a hacer dentro del sistema. Esta segunda evidencia lo que contempla es eso, identificar y mejorar esos diagramas, esos primeros modelos que nosotros tenemos de casos de uso. Ahora hay una nueva plantilla que ya está incorporada dentro del material complementario de la actividad de proyecto 2, donde se incluyeron otras filas con otros valores adicionales, que también entonces se van a ser incluidos dentro de esta nueva evidencia. Culminando con las historias de casos, con la diagrama de casos de uso, entonces continuamos con las historias de usuario del proyecto. ¿Qué me pretende mi historia de usuario? Mi historia de usuario es como una recopilación de esos requisitos de usuario que nosotros trabajamos en la evidencia anterior, que era la norma IEEE 830, que hablaba sobre requisitos de usuario, que era el famoso SRS. Trata de que nosotros de igual forma sigamos mejorando, una mejora continua, y tomemos parte de ese informe que se presentó, donde identificamos nuestros requisitos tanto funcionales como no funcionales, y los volvamos en este caso a incorporar en esta evidencia, con la salvedad que ahora
nuestros requisitos funcionales, que anteriormente los estábamos trabajando como un caso de uso, ahora debemos incluir la nueva plantilla, la plantilla mejorada dentro de esta evidencia. Y de igual forma, en el apéndice al final vamos a incluir las historias de usuario. Historias de usuario que seguimos manejando con la misma plantilla porque no hubo cambio adicional con respecto a la que ya se había planteado como en este caso, modelo para trabajar las historias de usuario. Culminando con esta parte de diagramas de casos de uso en mi diagrama, en mis historias de usuario, con la importancia que radica el hecho de poder obtener información del cliente tal cual como él lo manifiesta, la idea es que ahora nos vamos a incluir un nuevo diagrama que UML nos presenta, que se llama el diagrama de actividades. Mi diagrama de actividades es simplemente muy similar, no digo igual porque hay notaciones y símbolos que han cambiado, pero lo que pretende es tener el enfoque de lo que eran los diagramas de flujo de datos, es decir, representar cómo se maneja la información dentro de cada uno de esos procesos que se identificaron en mi diagrama de caso de uso. ¿Por qué se trabaja con diagramas de actividades? Porque mi diagrama de actividades me permite de una forma muy visual y más clara establecer cuáles son ese paso a paso que se identificó en mis casos de uso a través de la plantilla, representarlo ahora a través de dibujos, porque realmente mi diagrama y mi modelo lo que pretende es emplear símbolos que sean mucho más fácil para la comprensión de nuestro cliente, obviamente, y de aquellas personas que están encargadas del desarrollo del software. Mi diagrama de actividades, lo que se desea es que cada caso de uso que tengo identificado en mi diagrama de casos de uso, yo lo voy a lo que llamamos a explotar, llevar a un nivel de detalle mucho más definido. Y empleando cada uno de los símbolos que son requeridos en un diagrama de actividad, nosotros vamos a hacer el paso a paso de cada una de esas funciones, de manera de quedar bien explícita qué es lo que se quiere, cómo la información que va ingresando, basándose siempre en ese enfoque de sistemas, entrada, salida, proceso y retroalimentación, cómo esa información que va a ingresar dentro de ese proceso va a ser manejada y qué va a ser ese resultado esperado. Recuerden que siempre debemos enfocarnos que los casos de uso, las funcionalidades que se están solicitando y que nosotros describimos en nuestro proyecto, cada uno de esos siempre va a dar una respuesta satisfactoria. En el caso de que no sea así, porque puede presentarse algún evento o alguna situación en la cual no haya ese nivel de aceptación, es donde en los diagramas de casos de uso se llama flujo alternativo. ¿Qué pasa si no? Entonces allí es donde establecemos esa condición. Mi diagrama de documentación lo que pretende es esto, que tomemos mi caso de uso, aquel esquema, aquel modelo que se trabajó, y ahora empiece a detallar cada caso de uso a través de un diagrama de actividad. ¿Qué me va a permitir hasta este momento estas 4 evidencias que tenemos a nivel de esta primera conceptualización? Que yo esté más claro a nivel de procesos, a nivel de ejecución de actividades, a nivel de identificar quiénes son las personas que van a interactuar con el sistema, porque eso es lo que me va a determinar a nivel de programación cómo van a ser o quiénes van a ser esos perfiles, que es lo que se llama a nivel de usuario, y obviamente todos los perfiles me van a dar características diferentes, no van a tener ni las mismas autorizaciones ni los mismos accesos. Hasta aquí entonces corresponde a esta primera actividad de aprendizaje que está relacionada con la parte conceptual. Entonces ya para la semana que viene, entonces trabajaremos con nuestra segunda actividad de aprendizaje de esta parte de todo lo que es modelar, y ahora entonces vamos a tratar y a conocer lo que significa diagramar el dominio, qué significa diagramar el modelo de negocio. Entonces allí sí nos vamos a introducir de lleno a lo que es esta nueva visión manejada desde los años 80 de lo que es una orientada a objetos. Entonces allí tenemos de igual forma el material de apoyo que nos permite la plataforma, y entonces ya aquí tenemos, fíjate que vamos a seguir toda esta parte conceptual, es modelos.
Toda esta parte conceptual es aplicar nuestra analítica, nuestras habilidades, nuestro conocimiento para poder plasmar y desarrollar un modelo. Modelar, yo creo que es una de las aplicaciones conceptuales y de desarrollo cognitivo más complejas, porque es muy diferente que tú expreses a nivel verbal lo que piensas a que tú tengas que desarrollar a nivel de modelado escrito, de modelado digital, como lo estamos trabajando a través de los diferentes diagramas que UML me facilita, cómo funcionan las cosas. Entonces, a veces seguir diagramando, seguir desarrollando modelos, seguir trabajando en los símbolos y notación nos va a permitir desarrollar muy bien estas habilidades. Que ya ustedes sean unas personas diestras que al simplemente identificar un proceso yo pueda explotarlo, yo pueda definirlo, yo pueda explicarlo de la forma mucho más ágil. ¿Por qué? Porque el poder modelar te va a permitir identificar todas las etapas de ejecución de un proceso. Y eso a nivel de sistema, ¿qué te identifica? A nivel de sistema te puede identificar cuellos de botella, tiempos de ejecución, logro de metas, certificación de competencias y todo, recordemos que todo en nuestro desarrollo siempre va a ser una toma de decisiones y obviamente el poder tener toda la información, no solo textual, sino a nivel modelado y gráfico, te va a permitir simplemente eso, tener el dominio de la información para una acertada toma de decisión. Entonces, ya para esta semana lo vamos a dar hasta aquí, lo que representa entonces estos primeros dos diagramas y historias de usuario, que son ese volver a empaparnos de lleno en el proyecto con el cual estamos inmersos, en el proyecto con el que me comprometí a terminar y con el que vamos a cada uno a hacer su logro en esta tecnología. Entonces, preguntas, inquietudes, dudas, Roger, si tienes, te escucho. No, profe, todo claro. La verdad es que sí estoy viendo esto de las historias de usuario en Multic. Porque es que esa parte de historia de usuario es lo que se está manejando ahora en metodologías ágiles. Entonces recuérdate que la idea de tener modelos o tener normas es compartir las mejores prácticas. Y entonces todo esto de metodología Scrum, metodología Kanban, se maneja mucho en orientación hacia el cliente. En tratar de dar la mayor satisfacción posible. Obviamente, ¿qué te garantiza a ti que un cliente esté contento? Que tú no vas a tener pérdidas, tú no vas a tener que devolverte a hacer ninguna otra modificación y obvio al final satisfacción total. ¿Qué quiere decir esto? Que entregamos lo que se había establecido con los criterios que el mismo cliente había definido. Entonces, es esa parte de la documentación. Fíjate que le dicen, ay, pero tanta plantilla y tanta cosa, todo lo que el cliente, pero ya obviamente basando, dependiendo de la metodología con la que hayan ustedes trabajado, esa parte ya no nos corresponde a nosotros en el team de desarrollo. Esa parte en una metodología de Scrum le corresponde al Product Owner. Es esa persona que va a tener toda esa pericia de léxico, de vocabulario, de verbo, de interpretación para poder extraer así como quien dice con cucharita todo lo que ese cliente desea. Y obviamente que no va a ser en una sola reunión de acercamiento. Obviamente que ese cliente ya va a tener como quien dice un cronograma de actividades donde nosotros vamos a estar retroalimentando lo que llevamos, a dónde vamos y lo que queremos. Entonces es importante que nosotros, así como hemos comenzado, me ha parecido excelente que desde el principio ya hemos estado así con este enfoque de metodologías ágiles, ya hemos ido trabajando así de la mano para ir considerando el tú a tú con el cliente y arrancar con modelos, no tanto con la parte de la parte de la recolección de la información y extendernos en tanta teoría, en tanta práctica y tanta metodología, sino que de una vez ir asociando nuestros aprendizajes con el proyecto con el que estamos trabajando. Entonces, sabemos que ese primer acercamiento de definir qué voy a hacer al principio fue un poco difícil, porque tú dices, ¿y yo qué voy a hacer? O sea, muchas de las personas que se inscribieron, teníamos como esa
estamos fuera de contexto de qué voy a hacer yo en esta tecnología para continuarla si yo no sé programar. Entonces, y obvio, la programación es lo último de todo un proyecto de desarrollo. Tú tienes que saber primero qué es lo que vas a programar. Y ese qué es lo que vas a programar es lo que hemos estado basados en la formación desde un enfoque siempre ágil desde el inicio, con técnicas rápidas, con metodologías acertadas, con instrumentos ya basados en metodologías ágiles, que no tengamos que hacer, como quien dice, el doble trabajo de pasarlo de un modo de transcripción a otro, sino que directamente ya hemos iniciado historias de usuario, hemos iniciado casos de uso, hemos iniciado, recuérdate, diagramas de flujo en la parte, en aquel primer acercamiento que tuvimos con la parte de los procesos. Entonces es ir como empapándonos en todo este juego de lo que es calidad en el desarrollo de software desde un inicio. De todos modos, yo me imagino que tú que has sido muy práctico ya con tus conocimientos, documentar a veces debe ser tedioso, pero fíjate que el documentar te va dando a ti criterios de calidad. Documentar te está estableciendo, mira, yo puedo tener patrones, yo puedo organizar tiempos de ejecución, tiempos de desarrollo de informe, que eso al final, a la final lo que te permite a ti es no solo entregar un producto ejecutable, sino que también puedes asociar esa entrega a un artefacto donde el cliente va a estar obviamente mucho más satisfecho porque tiene un físico que le representa a él toda esa inversión de conocimiento y de habilidades que tú hiciste en ese proyecto. Entonces, me ha gustado mucho cómo se ha manejado hasta ahora la parte de la formación. Sé que hemos estado así un poquito pausados porque todos trabajan, todos tienen compromisos, todos es como arriesgar un poquito de tiempo y un poquito de aquí, un poquito de allá, pero vamos muy bien. Al menos están claros, están enfocados y eso es lo que se pretende, al menos con esta parte del apoyo que yo les puedo brindar. Espero mejorar o perfeccionar un poquito más esos informes que ustedes están desarrollando con las sesiones personales. Entonces, ya les compartí nuevamente el enlace para que se programen sus dos secciones, sus dos consultas de la semana que viene y eso así nos va a permitir mejorar más, porque a veces el tú a tú nos puede ir trabajar en un espacio colaborativo corrigiendo directamente todas esas observaciones que ustedes tengan. Si tienes alguna duda, alguna otra pregunta, Roger, no sé, algo que desees aportar, comentar. No, profe, todo claramente. Este fin de semana sí voy a ponerme ya al tanto de todas las evidencias que más pueda. Que igual sé que tú las vas revisando en el transcurso de la otra semana. Entonces, pues la meta es a mediados de septiembre quedarte al día en lo que son evidencias y continuar con la formación que la verdad me